Además, continuamos en la diapositiva número 6, establecemos prioridades en cuanto a la atención que merecen los problemas identificados. Hay problemas que necesitan una inmediata atención y otros que pueden esperar un poco. Entonces, al poder establecer las prioridades, vamos a hacer mejor esta organización, vamos a seguir gestionando nuestra evaluación. Lo que busca la evaluación diagnóstica es ayudar a que los niños tomen conciencia de cuál es su punto de partida en el proceso de aprendizaje. Cómo es que empiezan, ya más adelante, cuando estemos en la evaluación de salida, poder comparar y sentir esa satisfacción de que han avanzado, ¿no? La idea es que tampoco es que la evaluación de salida es al terminar el año escolar. Esta evaluación diagnóstica de salida se van dando en función a los momentos y los espacios de planificación de los aprendizajes, porque podría ser un diagnóstico al iniciar el año, un diagnóstico al iniciar un periodo de trabajo, dependerá de cuáles son nuestros objetivos. Ahora veamos en la diapositiva número 7 cuáles son los aspectos que considera una evaluación diagnóstica, que debería considerar en todo caso. En primer lugar, ¿cuál es el nivel que tienen los estudiantes? Nivel de aprendizaje. ¿Cómo está? ¿No? En diferentes foros se habla sobre un nivel mínimo, sobre un nivel mínimo de logro, o está por debajo, o por categorías, ¿no? De 0, 1, 2, suficiente, adecuado, logrado. Tenemos una vasta serie de nomenclatura respecto a los niveles. Lo que sí tenemos que considerar es eso, ver cuál es la clasificación que le damos para a partir de eso diseñar las actividades que vamos a trabajar. Entonces, si nos centramos en la comprensión lectora, tendríamos, en la lectura y comprensión lectora, tendríamos que señalar los siguientes aspectos. El nivel de comprensión, las estrategias de comprensión, las actitudes y hábitos referidos a la lectura, las representaciones que nos hacemos sobre la lectura, el conocimiento del texto y el dominio del código. En realidad podemos considerar más aspectos, pero vemos que estos son los más importantes, sobre todo cuando iniciamos el aprendizaje de la lectura. Para el caso de secundaria, uno se podría centrar en nivel, estrategias y actitudes y hábitos. Y en el caso de inicial y primaria, sí considerar las representaciones, el dominio del código, el conocimiento del texto. No obstante, el profesor, identificando cómo son sus estudiantes y cuáles son sus necesidades, no solo de aprendizaje, no sabemos que hay necesidades afectivas, necesidades de interrelación social, pueda plantear los otros aspectos que podría evaluar en esta evaluación diagnóstica, valga la redundancia. Pasamos a ver en la diapositiva número 8 qué habilidades evaluar. Algo estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Las habilidades importantes para entender, darnos cuenta si hay comprensión lectora son la conciencia fonológica, el conocimiento del código alfabético, la fluidez y el vocabulario. Obviamente que cuando me refiero a este tipo de habilidades, estoy hablando de los estudiantes de inicial y primaria. Lo ideal es que al tercer grado los estudiantes tengan fluidez. Eso les va a permitir un mejor nivel de comprensión lectora. Pero muchas veces no ocurre, ¿no? Todavía hay dificultad. ¿Por qué? Porque al haber aprendido con métodos fonéticos, no digo fonológicos, fonéticos o con métodos silábicos, al centrarse en la lectura de las palabras separando sílabas, se pierde la fluidez. O sea, hay dificultad para lograr la fluidez. Entonces, si no hay esa fluidez, siempre va a ser una interferencia para desarrollar la habilidad de comprensión lectora. Si tuviéramos que referirnos a los estudiantes de secundaria, veíamos que también hay que evaluar fluidez, vocabulario, tal vez ya no conocimiento del código porque lo conocen, ni conciencia fonológica, pero sí revisar fluidez, vocabulario, revisar los niveles de comprensión lectora,
cuáles son, revisar las habilidades que se tiene para el uso de las estrategias de comprensión. Es decir, si ellos utilizan el subrayado, el parafraseado, ¿no? Utilizan los organizadores para poder comprender lo que están leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su manejo de las estructuras sintácticas, de la coherencia y la cohesión del texto? Porque si no identifican, ¿no? Lo que sería la gramática funcional, no la gramática tradicional, sino funcional, es decir, si identifican cómo funcionan las palabras, cómo están organizadas las oraciones, también es importante para asegurar una mejora en el componente de comprensión lectora. Pasamos ahora a la diapositiva número 9. Entonces, cuando estamos hablando, estamos refiriéndonos a este tipo de evaluaciones, de todas maneras vamos a formular pruebas, vamos a diseñar instrumentos. El instrumento que decía que es mucho más empleado, es mucho más para la evaluación diagnóstica, son los cuestionarios, en este caso una prueba, ¿no? Por eso es que lo tomamos en cuenta en esta unidad que está referida a la evaluación diagnóstica, porque siempre se aplican pruebas. Tenemos que conocer cómo es que se prepara una prueba. Primero, así como hemos hecho en la planificación, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué criterio, qué habilidad? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Una habilidad, una capacidad, una destreza, ¿no? Luego vamos a preguntar cómo vamos a hacerlo, qué cosa vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir, cómo procedemos. Entonces digo, ya, vamos a hacer una prueba. Ya, pero para hacer la prueba, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la secuencia? Sabemos que hay que considerar los indicadores la capacidad, los indicadores que queremos evaluar, formular nuestra tabla de especificaciones para identificar si los ítems están efectivamente refiriéndose a aquellas habilidades que queremos evaluar y que a la larga nos van a llevar a identificar el nivel de comprensión lectora o cuáles son las dificultades y fortalezas que se tienen al respecto. ¿Qué preguntas? Entonces las preguntas las voy a sacar en función a textos, porque en el enfoque comunicativo, si evaluamos la lectura, tenemos que tener textos que evaluar. Ahora, este texto en el concepto amplio, no estamos hablando de que tiene que ser una suma de varias oraciones, algo extenso, porque el texto a partir de dos oraciones podemos tener sentido completo y puede haber un texto. Pero veríamos qué preguntas para poder acercarnos a la comprensión de ese texto. Entonces determinamos en las preguntas el tipo de pregunta, si es una pregunta abierta, cerrada, el contenido, o sea, qué va a referirse, la cantidad, cuántas son las ideales. En una prueba diagnóstica que quiere ser piloteada, se pide entre 20 a 24 preguntas para luego jugar con dos formas, pero en el aula normalmente se utilizan menos. Lo que hay que ver es la viabilidad y confiabilidad de estos instrumentos. Los niveles, si va a ser un nivel de dificultad bajo, normal o alto, la forma, cómo es que es forma 1, forma 2, cambiamos las preguntas y la manera de calificación. Todo esto, nosotros decimos, wow, cuánto trabajo, ¿no? Efectivamente es nuestro trabajo profesional de ver, identificar cómo nos va a servir. Porque cuando no nos tomamos el tiempo necesario para hacer este proceso, es donde incurrimos en aplicar instrumentos que nos dan información que no nos sirve o que está en base a otro enfoque curricular. Por ejemplo, ¿no? Si tomo una prueba y les voy a preguntar, la capacidad te señala que es que te sabes expresar o sabes identificar cuando se produce la comunicación, pero solamente pregunto, ¿no? ¿Qué es la comunicación? O sea, será un conocimiento. Tal vez la persona puede darme concepto, pero no tiene la capacidad, no se sabe comunicar o no sabe identificar cuando ha habido comunicación entre dos sujetos o más. Entonces, tengo que asegurarme de cómo formulo para efectivamente tener la respuesta que necesito y tener un panorama claro de cuáles son las dificultades y fortalezas que tienen los estudiantes en comprensión lectora.